Bienvenidos a Mi Cita Médica. Hoy vamos a hablar del tamiz cardiológico neonatal. Como muchos ya saben, en abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa que ya había sido avalada igualmente de manera unánime en el Senado de la República en marzo del 2019 sobre la realización del tamiz cardiológico neonatal a todos los recién nacidos vivos en México. El 1 de junio, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y textualmente dice: la aplicación del tamiz neonatal para detección de cardiopatías congénitas graves o críticas se realizará antes del alta hospitalaria. Es decir, que todos los recién nacidos, antes de salir del hospital, contarán con el tamiz cardiológico. A partir del primer día de junio de este año, la Secretaría de Salud de México exactamente un año para publicar la norma oficial mexicana relativa al tamiz cardiológico neonatal. Y para explicar la relevancia de esto, es un placer para mí dar la más cordial bienvenida a dos expertas en el tema. La doctora Carolina Trejo, médico y especialista clínico. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Dian? Mucho gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y la maestra Jimena Arroyo, enfermera y especialista clínico. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Dian. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy contenta y muy emocionada con esta noticia que sin lugar a dudas es un gran cambio para todos los bebés y los niños en México, porque como todos sabemos, la cardiopatía congénita figura entre los primeros lugares de mortalidad en nuestro país en los niños. Es la segunda causa de muerte infantil en menores de 5 años de edad e incluso supera como causa de mortalidad a los pequeños que sufren de cáncer infantil. Entonces, verdaderamente es algo que debemos atender y debemos estar listos y preparados. Pero bueno, para hablar un poquito más a fondo y entender mejor de qué estamos hablando, le voy a pedir a la doctora Trejo que haga favor de explicarnos qué es la cardiopatía congénita. Claro que sí. Para nosotros las cardiopatías congénitas son como un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón. Es decir, son producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario o durante el periodo gestacional. Se han llegado a conocer cardiopatías fetales desde las 18 a las 20 semanas de gestación, pero es muy difícil en estas ocasiones poderlas diagnosticar. Por lo tanto, la mayoría se llegan a conocer una vez que nacieron los bebés. ¿Cuántos tipos hay y cuáles son las más frecuentes? Bueno, es importante entender en esta parte que el 1% de los recién nacidos vivos terminan con una cardiopatía congénita, pero hay muchísimas, por lo que fue necesario hacer esta clasificación de las mismas. Y en lo que estábamos viendo, me gustaría dar un brevario primero de que hay que conocer que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y algunos vasos, que es lo que permite la entrada y la salida de la sangre. Entonces se dividen en dos, en las que son acianógenas, que es decir, que no producen cianosis en el bebé, es decir, que no tienen algún signo de que tengan algún azulados los labios o los dedos, y tenemos las que son las acianógenas, es decir, que no producen la cianosis. Entonces tenemos las que producen cianógenas y las que no son las acianógenas. ¿Estas de qué dependen y cuáles son la mayoría de ellas? Las acianógenas se caracterizan porque hay algunas alteraciones en las estructuras de estas campos que les comenté, que pueden ser en las válvulas, en los grandes vasos, en la pared ventricular, por lo tanto entre ellas hay comunicación. Entonces, luego nosotros lo conocemos como es un cortocircuito que es del corazón izquierdo al corazón derecho, en el cual la sangre que ya viene del pulmón, que ya viene oxigenada, pues se hace una mezcla entre estas cavidades, como podemos tener la comunicación intraarticular, la comunicación intraventricular y la persistencia del conducto arterioso. De las cianógenas, nosotros tenemos en este caso que sí produce la falta de oxigenación hacia la periferia, que por eso los labios se les ven azules o los dedos. Entonces aquí sí hay un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, la sangre todavía no ha pasado por los pulmones, por lo que no se ha oxigenado, y empieza a haber esta mezcla en las sangres. Entonces sale toda la sangre sin una buena cantidad de oxígeno a todo el sistema circulatorio del cuerpo. Entonces, por tanto, estos impiden que tengan una adecuada oxigenación a la sangre y que llegue a todos los tejidos. Entonces, por eso se deben a ellos la cianosis.
La cianosis, es decir, este tono azulado de la piel, de los labios, de las uñas del bebé. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información sobre las cardiopatías congénitas y el tamiz cardiológico neonatal. MediExcel Health Plan ofrece seguro médico a empresas en San Diego. La atención médica es facilitada en el Hospital Excel en Tijuana y a través de su red médica en Mexicali y Tecate. MediExcel cubre servicio de emergencia en San Diego y a nivel mundial. Las empresas eligen a MediExcel como un seguro médico accesible que permite que sus empleados cubran a sus familias con atención de alta calidad en México, con primas más asequibles. Para mayor información, llame en San Diego al 619-421-1659. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de cardiopatía congénita y el tamiz cardiológico neonatal, que va a permitir establecer el diagnóstico desde el momento que nace el bebé para poderle ofrecer un tratamiento apropiado y lograr salvar su vida. Ahora, estamos conversando con la doctora Carolina Trejo y la maestra Jimena Arroyo a este respecto. Doctora Trejo, ¿qué es una cardiopatía congénita crítica, que es a la que se hace referencia en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación? La conocemos como un conjunto de defectos cardíacos que pueden poner en riesgo la vida del recién nacido vivo y presentan síntomas graves, por lo que requieren ellos una atención durante los primeros días de vida o el primer año de vida para ellos, por lo que corren el riesgo de sufrir un colapso cardiovascular. Y por eso para nosotros es muy importante su detección temprana, es crucial para poder tener un cambio en el pronóstico de estos bebés. Aproximadamente un cuarto de estos niños que son diagnosticados con cardiopatía congénita presentan lo que es esta cardiopatía congénita crítica y son potencialmente letales. Sí. Ahora bien, la forma de diagnosticarlas, porque algunas pueden pasar desapercibidas a la evaluación clínica, es la realización justamente del tamiz cardiológico neonatal. Maestra Arroyo, ¿en qué consiste el tamiz cardiológico neonatal? Gracias, Ian. Realmente es una prueba muy sencilla de realizar. Se hace a través de tecnología de extracción de la señal. Se coloca un sensor primero en la mano. Esto tarda 1 minuto y posteriormente, después de que termina de hacer la muestra en la mano, se pone el mismo sensor que no es invasivo, no duele y es muy rápido de realizar en el pie. Después de esto, el mismo monitor nos dice si el bebé está por debajo de los normales en la saturación de oxígeno y si se tiene que repetir la prueba o si se tiene que hacer más estudios médicos para poder detectar lo que sería la cardiopatía congénita. Maestra, ¿en qué consiste la tecnología de extracción de señal? ¿Por qué es tan importante que cuando se realiza el tamiz cardiológico neonatal mediante una oximetría de pulso, esta cuente con tecnología de extracción de señal? Bueno, esto es debido a que la misma tecnología cumple con ciertos requisitos, como es la tolerancia a baja perfusión y a movimiento. En el caso de los bebés esto es muy importante, ya que algunos bebitos pueden estar un poquito más fríos o pueden estarse moviendo durante la toma del tamizaje, y con nuestra tecnología de extracción de la señal, pues se puede lograr hacer el tamizaje de manera adecuada y tarda realmente 1 minuto en cada extremidad. Entonces esto lo hace más sencillo y va a quitar lo que sería estos ruidos o estas alteraciones que pudieran dar unas lecturas falsas en lo que se refiere al resultado de la saturación de oxígeno. Bueno, vamos a regresar para continuar hablando acerca de este procedimiento tan específico que puede verdaderamente salvar la vida de los bebés. Hacemos una pausa, continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Carolina Trejo y la maestra Jimena Arroyo acerca del tamiz cardiológico neonatal. Y la maestra Arroyo nos estaba explicando la importancia de que esto no se realice, esta oximetría de pulso no se realice con cualquier tipo de aparato. Se requiere de una tecnología especial justamente para mayor precisión. ¿Qué beneficios trae la tecnología de extracción de señal
en comparación con otro tipo de tecnologías a la hora de realizar el tamiz cardiológico neonatal? Bueno, es bien sabido que la baja perfusión en el caso de los recién nacidos reduce la relación, digamos, entre la señal y el ruido, y esto lo que puede provocar es que el dispositivo tenga más problemas para detectar lo que sería la señal real. Entonces, por ende, nos va a dar una lectura que no es tan precisa o va a tener problemas para obtener esta lectura de saturación de oxígeno. Entonces, mientras los oxímetros de pulso convencional pudieran tener desafíos constantes para poder obtener esta saturación de oxígeno, la tecnología de extracción de la señal utiliza unos filtros, los cuales quitan estos ruidos y unos algoritmos para poder distinguir entre lo que son unas señales de ruido y las señales reales de lo que sería la saturación de oxígeno. Y ahora, todo esto, aunque... Perdón, siga, por favor, siga. Aunque el paciente tenga baja perfusión y se esté moviendo. Ahora, entendamos que la perfusión es, digamos, la sangre que llega, digamos, a los tejidos. Entonces, el tener baja perfusión significa que no llega suficiente sangre a los tejidos y, en este caso, a las extremidades, que es donde se va a tomar tanto en la manita como en la manita o en el pie del bebé, en cualquiera de los pies del bebé. Ahora, ¿qué es el índice de perfusión, maestra Arroyo, y por qué es tan importante tomarlo en consideración a la hora de realizar el tamiz cardiológico neonatal? Correcto. Bueno, el índice de perfusión es un parámetro que no es invasivo, que ya viene incluido dentro de la tecnología de extracción de la señal, y lo que va a medir es la proporción del flujo de la sangre no pulsátil y la pulsátil. Y esto es a través, como bien explica usted mismo, la que serían los lechos capilares que tenemos en los diferentes dedos. Entonces, si tiene baja perfusión, no vamos a tener el mismo flujo en cada uno de estos dedos. Además de ser un parámetro que nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial en el caso de tener una cardiopatía de corazón izquierdo. Entonces, es muy importante incluirlo en lo que sería la prueba de tamizaje, no solo medir saturación, sino también índice de perfusión. Ahora, doctora Trejo, ya hablábamos acerca de que es una de las principales causas de mortalidad la cardiopatía congénita en los niños en México, pero ¿hay cifras de esto? Sí, claro que sí. A pesar de que ocupa el segundo lugar de causas de muerte, es el principal defecto de nacimiento más común y aproximadamente en México tenemos de 8 a 11 por cada 1,000 recién nacidos vivos como candidatos para poder tener esta cardiopatía congénita. Entonces, son bastante la cantidad de niños en porcentaje que nacen con una cardiopatía congénita. Esto que se acaba de aprobar por unanimidad ya en ambas cámaras del Congreso, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el cual pues ya se está trabajando para crear la norma oficial mexicana en relación con el tamiz cardiológico neonatal, pues pone a México en una perspectiva distinta a nivel internacional, ¿no? ¿En qué países es obligatorio el tamiz cardiológico neonatal? Realmente son muy pocos. Obligatorios tenemos Estados Unidos, algunos países europeos, como por ejemplo Polonia, Irlanda, Suiza, pero en países latinoamericanos pues es lo que se está buscando, ¿no? Empezar a implementar. Y bueno, pues en estos casos México va a ser punta de lanza, va a ser ejemplo para otros países latinoamericanos para que lo implemente, porque justamente la Sociedad Iberoamericana de Neonatología es lo que busca, que esto se implemente en todos los países de América Latina. Maestra Arroyo, ¿qué evidencia científica hay acerca de los beneficios de la tecnología de extracción de señal? Porque entiendo que se han hecho múltiples estudios con cientos de miles de recién nacidos demostrando los beneficios particulares de este tipo de tecnología. Bueno, existen realmente más de 100 estudios objetivos e independientes en donde se ha demostrado la superioridad de la tecnología de extracción de la señal, incluso en condiciones de baja perfusión y movimiento, aportando, digamos, mayor sensibilidad y especificidad para tomar decisiones críticas respecto a la salud del paciente. En específico, hay un estudio, es el más grande actualmente, de 122.738 recién nacidos vivos, en donde hubo un incremento de la sensibilidad de hasta el 93%. Entonces es muy importante realizar el tamizaje no solo con la exploración física, sino también con la ayuda de la tecnología de extracción de la señal,
para poder detectar aquellas cardiopatías. Ahora, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a hablar acerca de lo que hay que hacer cuando el bebé resulta que tiene una oxigenación por debajo de lo esperado, por debajo de ese 95% de saturación de oxígeno. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora Trejo, explíquenos, cuando un bebé tiene una oxigenación por debajo del 95% que hemos mencionado, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer? Cuando un bebé, normalmente cuando está el nacimiento del bebé, se le hace el pinzamiento del cordón umbilical, del cual ellos tienen de 10 a 15 minutos para empezar a saturar por arriba del 95. Cuando esto no empieza, lo ideal es que el médico empiece a buscar de manera intencionada durante esta exploración y descubrir cuál es la causa posible, principalmente quitando la parte pulmonar y vamos a la parte cardiológica, donde ahí se van a apoyar los médicos del pulsioxímetro junto con la clínica y poder realizar este tamizaje y poder conocer si el paciente tiene alguna cardiopatía congénita. Entonces, existen varios protocolos, como hablaron del tamizaje, en donde se llegan a hacer varias mediciones y si en caso de que el paciente sale positivo a estos tamizajes, se manda el bebé a que se le realice un ecocardiograma para saber qué tipo de cardiopatía tiene el bebé. Y bueno, ya de ahí se le dará el tratamiento. En algunos casos se puede dar medicamentos, en otros se requiere programar una cirugía, en fin. Pero, ¿qué pasa, maestra Arroyo, si un bebé se va a casa sin diagnóstico? Nace, aparentemente se ve sano, se va a su casa sin diagnóstico. ¿Qué puede suceder? Bueno, el bebé puede presentar algunos signos y síntomas en casa, como sería llanto fácil, puede tener problemas respiratorios, ponerse azulito o cianótico, como explicaba la doctora, cuando le falta el oxígeno, puede empezar a tener ciertos signos y síntomas que nos hablen de estas cardiopatías y tristemente pueden llegar hasta la muerte. Pero es bien importante establecer el diagnóstico mediante el tamizaje cardiológico, porque hay veces que los niños, por ejemplo, los recién nacidos, cuando se ponen a llorar, y lo hemos visto en niños incluso de 2 o 3 años de edad, que se ponen a llorar de manera muy intensa y, como dicen coloquialmente, se privan, y entonces en realidad no es que tengan una cardiopatía congénita, ¿no? Sino que hacen tal berrinche, por decirlo, odio decir la palabra berrinche, pero realmente están tan fuera de sí que bueno, hasta les cuesta trabajo respirar. Entonces, por eso es tan importante contar con un diagnóstico específico para que los papás se vayan tranquilos a casa y además, si hay algo que realmente puede poner en peligro la vida del bebé, pues entonces se establece el diagnóstico y se toman acciones en ese momento. ¿Qué puede hacer una mujer para estar segura de que le van a hacer el tamiz cardiológico neonatal a su hijo de aquí a que ya se haga la norma oficial mexicana a este respecto, en este año que nos queda así? Maestra Roy. Gracias. Se recomienda que antes de que se vaya de alta, la mamá puede solicitar ya sea a la enfermera o a alguno de los médicos que le realice el tamizaje antes de que se vaya de alta. Lo importante es, como bien comentas, que sí o sí se haga el diagnóstico para evitar accidentes y evitar muertes que se pueden prevenir utilizando esta nueva herramienta que se tiene a la mano. Es muy rápida, no es invasiva y no duele. Eso es bien importante, no genera ninguna molestia para el bebé. Así Finalmente, doctora Trejo, explíquenos, con la oximetría de pulso con tecnología de extracción de señal, ¿qué tanto se ha logrado reducir la mortalidad por cardiopatía congénita en los niños en los países donde este tipo de tecnología es obligatoria? Pues ha sido una maravilla, se ha demostrado una disminución de hasta el 60% de la mortalidad al realizar esta prueba de tamizaje, como lo comentan, con la tecnología de extracción de señal. Entonces ya se tiene una certeza junto con la exploración clínica y esa tecnología de un 93% para poder detectar a tiempo la cardiopatía y así poder referir al paciente si necesita el ecocardiograma o iniciar el tratamiento farmacológico o quirúrgico que se necesite. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Trejo, maestra Arroyo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica para hablar de este tema tan relevante y que pone a México
en un nivel mucho más alto, en un nivel mucho más importante como país que se preocupa por sus recién nacidos y ofrecer soluciones a tiempo para reducir la mortalidad por esta causa tan común que es la cardiopatía congénita. Muchísimas gracias a nuestro amable auditorio, por supuesto, gracias a mis compañeros allá en el foro de Televisa California y a todo el equipo. Gracias, hasta la próxima. Gracias.